¿Cómo están, jóvenes de medio? Nosotros, jóvenes de segundo medio, estamos viendo el periodo parlamentario, ¿sí? Periodo aproximadamente entre el año 1891 a 1925. En esta oportunidad vamos a ver la conformación del sistema político institucional parlamentario y la inestabilidad del salitre en ese mismo periodo. Bien, ahora, ¿cuándo se origina este sistema parlamentario? Aproximadamente ya en el año 1833, con la constitución de ese mismo año, lo que buscaba era darle mayor poder o hegemonía a el presidente de la República, es decir, el Ejecutivo. Bien, sin embargo, con el tiempo, ¿sí? Se va dando mayor poder a otro poder del Estado y disminuyendo el poder del Ejecutivo o del presidente de la República. Por lo tanto, el periodo parlamentario, desde el año 1891, se hace posible gracias a variadas reformas a la Constitución misma, ¿ya? Lo que va a permitir que el Ejecutivo vaya perdiendo este poder que posee, ¿ya? Y este poder, ¿cierto?, se va a traspasar, va a modificarse al poder del Congreso Nacional o poder legislativo. Por eso se denomina entonces sistema o periodo parlamentario. ¿Por qué? Porque es el Parlamento, es el que tiene el poder, ¿ya? En desmedro o en perjuicio del Ejecutivo o presidente de la República. ¿Ya? Hoy día, en estos momentos, ¿sí? En el año 2020-2021, nosotros estamos bajo una constitución política de 1980, en el cual el poder radica en el presidente de la República. Por eso este periodo actual se llama periodo presidencialista. Bien, que es distinto, ¿cierto?, al poder, a un periodo parlamentario, donde el parlamento es el que tiene el poder o la hegemonía. Bien, los poderes en el fondo del Estado que predominan en este sistema parlamentario, como lo acabamos de señalar, es el Congreso, ¿ya? El Congreso tiene una serie de poderes que el Ejecutivo no poseía en aquel instante, ¿ya? O que había sido arrebatado producto de estas reformas constitucionales de 1870, 1876 y así. Bien, ahora, este Congreso tiene un montón de facultades, tiene un montón de atribuciones, entre ellos, por ejemplo, aprobar las leyes periódicas, ¿ya? En el fondo, ¿qué son las leyes periódicas? Son la atribución que tienen los congresistas para aprobar la ley de presupuesto, ¿ya?, de cada año, de diciembre cada año. Y eso es facultad del Congreso, ¿ya? Por lo tanto, tiene un tremendo poder ahí, ¿ya? El Congreso Nacional, por otro lado, también tiene el poder de interpelar, ¿ya? A los ministros de Estado. Puede interpelar, es decir, puede eh, pedirles explicaciones por distintas situaciones, ¿ya? Esto va a provocar gran inestabilidad en los ministros, gran inestabilidad en los gabinetes que habían sido elegidos o designados por el presidente de la República, ¿ya? Debido a estas interpelaciones realizadas por los congresistas, ¿bien? Esto va a permitir entonces que gabinetes enteros sean destruidos por estas interpelaciones. Bien, hay gobiernos durante el periodo parlamentario que tienen 16, 17 gabinetes. Un gabinete, para que ustedes me entiendan, significa la unión, la conjunción de todos los ministros de estados elegidos o designados por el presidente de la República. Actualmente son cerca de 24, 25. Imagínense, se salían, todos esos los sacaban porque había en el fondo estas interpelaciones y los 25 ministros, en ese tiempo eran menos obviamente, se terminaban saliendo del cargo
se tenían que elegir nuevamente ministros y en el fondo provocaba inestabilidad en el Poder Ejecutivo, ¿ya? Se denomina entonces rotativas ministeriales, ¿ya? Bien. Por otro lado, otras características del poder que tiene el Estado parlamentario, ¿ya? Tiene que ver con la letargia parlamentaria. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que el Congreso, en el fondo, no crea leyes de manera rápida. El Congreso duerme con los proyectos de ley desarrollados, no es efectivo, ¿ya? No lleva a la práctica lo que tiene que hacer, que son crear leyes, ¿ya? Mientras tanto, la sociedad en sí está solicitando leyes, pues, todos están necesitando leyes para mejorar y no se llevan a cabo, ¿ya? Son lentas, ¿ya? Organizaciones de trabajadores solicitan mejoras, no solamente trabajadores particulares, sino que también incluso trabajadores del mismo funcionarios del Estado eh, tienen dificultades, ¿ya? Por lo tanto, ahí encontramos las Fuerzas Armadas también, y de alguna forma u otra, ya vamos a ver que en el año 1924 va a provocarse dificultades con el llamado ruido de sables, ¿ya? Es decir, hay lentitud para crear leyes, ¿ya? Otro, otra característica, o de alguna otra forma, es el poder del Estado parlamentario que no permite desarrollar esta. Ahora, ¿quiénes votan en este tiempo? ¿Quiénes votan entre el año 1900, 1891 a 1925? Las mujeres, ninguna posible. Las mujeres en aquel tiempo no tienen esa facultad. Las mujeres recién van a votar en el año 1949 en adelante y 1937 con las elecciones municipales. Por lo tanto, votan los varones, ya está exclusivamente para los varones. Y ojo, que están votando los varones ahora con una reforma que se realiza alrededor del año 1871 por ahí, eh, los varones de 21 años, ¿ya? Y que sean solteros. Eh, También tenían que votar a aquellos que tenían profesión, ¿ya? Por lo tanto, no era tan fácil. E incluso aquellos que no tenían profesión tenían que demostrar propiedades. Entonces, y más aún, más complejo, o sea, disminuir todavía mucho más, eh, y tiene que ver con esto, eh, con la necesidad que existía que supieran leer y escribir. O sea, ahí vamos a disminuir una gran cantidad de personas naturales que no tienen derecho a votar, a sufragar. ¿Por qué? Porque tenían que leer y escribir, y ahí hay una gran cantidad. Por lo tanto, los que votan o sufragan durante el periodo parlamentario son muy, muy pocos, son muy reducidos. Por lo tanto, es compleja la situación, ¿ya? Unos pocos manejan el tema político y el liderazgo parlamentario y mucha gente requiere, pero no son escuchados, ¿bien? Por lo tanto, ahí encontramos también lo que se denominan vicios electorales. Hay vicios electorales también en este periodo parlamentario. Hay una intervención electoral, ¿ya? Hay suplantación de votantes, ya incluso hay robos de urnas en aquel tiempo, ¿ya? Existen también los llamados cohechos o compras de votos, es decir, se paga a determinados ciudadanos para que voten por la persona a quien le había pagado este voto, la compra del voto. Hoy día eso es inimaginable, ¿se fija? Por lo tanto, es compleja la situación, ¿ah? Y se da durante el periodo. Ya no es muy bonito, pero bueno, es lo que en el fondo se da en este periodo parlamentario, con vicios de todo tipo, con robos de urna, con compras de votos, eh,
compresión a los electorales, la verdad es complicado, ¿ya? Mediante dinero se satisfacen un montón de situaciones y que solamente en el fondo lo que hacen es otorgarle más poder a los que ya tenían poder. Bien, entre tanto, la República en este periodo parlamentario tiene un rol secundario, ¿ya? Tiene un rol secundario, el poder lo tiene el Congreso, ¿bien? En medio de toda esta situación, en medio de toda esta situación parlamentaria, con las características que hemos visto y con los poderes del Estado que predominan en el Congreso, ya se va a desarrollar lo que se denomina inestabilidad del salitre, ¿ya? A partir ya del año 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial y el término de esta guerra mundial en 1919, ya aparece el llamado salitre sintético, nitrato sintético. Hasta esa fecha era natural. Y Chile era uno de los países de mayor producción del salitre, ¿ya? Desarrollado para generar pólvora, desarrollado para fertilizantes, lo cual va a ser muy difícil para nuestro país. Va a iniciarse dificultades, ¿ya? Producto de este salitre sintético. Los precios van a disminuir, van a bajar, y ojo que Chile solamente, como lo hemos dicho en clases anteriores, Chile solamente obtiene su ganancia a partir del impuesto que le cobra a particulares que son principalmente ingleses. Chile no comercializa el salitre, solamente recibe dinero porque alguien distinto al Estado chileno lo comercializa, ¿ya? Gana impuestos. Correcto. En medio de toda esta dificultad se desarrollan las llamadas huelgas, ¿ya? Las cuales están aumentando, están creciendo y se denomina lo que hemos visto como la llamada cuestión social, ¿sí? La cuestión social que lo hemos visto, ¿ya? En donde toma un gran movimiento, ¿cierto? A partir del año 1900, 1910, 1914, aumentan de manera acelerada. Cada vez más este movimiento social, este movimiento de necesidad de mejora por parte de los trabajadores, está más cercano a ideologías políticas, principalmente socialistas, anarquistas y posteriormente al sector comunista. Eh, Producto de todo este movimiento y producto de este movimiento obrero, a partir del año 1916 ya comienza a desarrollarse las primeras leyes sociales, ¿ya? Afortunadamente, podría haber sido mucho tiempo antes, ¿ya? Y podrían haber sido muchas más leyes también, ¿ya? Y comienza a crearse las nuevas leyes. En el año 1916, por ejemplo, se desarrolla la ley de accidentes del trabajo, ¿cierto? La ley 1916-1917, ley de salas cuna. En el mismo 1917 se desarrolla la ley de descanso dominical. Imagínense, antes no había descanso, ni siquiera los domingos descansaba la gente obrera, era de sol a sol. Bien, con esto ya establecido en 1920, hay elecciones y triunfa don Arturo Alessandri Palma, ¿ya? El cual trae en carpeta una serie de mejoras, pero que definitivamente no se logran, ¿ya? Mejoras sociales, etcétera, pero no se van a llevar a cabo, ¿ya? Y solamente en el año 1924, ya al terminar el periodo parlamentario, producto de presiones increíbles, en el Congreso Nacional se va a dar un fenómeno que se denomina ruido de sables. El 1 y 2 de septiembre de 1924 irrumpen militares
haciendo presión para crear leyes, ¿ya? Eh, el Congreso Nacional entonces se va a sentir presionado y va inmediatamente a realizar una serie de leyes que estaban durmiendo en el Congreso ya hace más de 30 años. Y es a propósito del llamado Río de Sables, ¿ya? Esto va a provocar inestabilidad en el periodo, en el sector ejecutivo, eh, va a permitir que Arturo Alessandri renuncie por un tiempo al cargo, se vaya a Italia, y posteriormente se le solicita que vuelva, pero él va a volver con algunas garantías. Y entre las garantías que solicita es que se cree una nueva constitución. Y esta constitución política va a ser la del año 1925, ¿ya? Que es la segunda constitución posterior a la de 1833. Esta constitución de 1925 trae consigo el llamado periodo presidencial y terminando consigo lo que se denomina el periodo parlamentario, ¿ya? Jóvenes, caballeros, señoritas de los segundos medios. Hoy día vimos principalmente nosotros el origen del sistema político institucional parlamentario. Vimos el poder o los poderes que predominan en el sistema parlamentario. Vimos quienes votan en ese tiempo, los vicios que se desarrollan. Vimos también en esta clase de hoy la inestabilidad del salitre alrededor del año 1919, y empezamos a ver también las huelgas y el desarrollo de la llamada cuestión social. Y finalmente, en esta clase, nosotros vimos el llamado ruido de sables y el aporta de una nueva constitución política de 1920. Seguramente para la próxima clase, aquí con ustedes, veremos el análisis de esa constitución política del año 1925. Jóvenes, caballeros, damas, nos estamos viendo. Un fuerte abrazo en una nueva oportunidad. Nos estamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien.